utilizar el hashtag Periodismo Científico 2020. Bueno, con este hashtag estamos utilizando en Twitter pues toda la información que se está generando aquí en el taller de Periodismo Científico 2020. También nuestra forma de encontrarnos es @iGlobalComunica. Este es nuestro espacio en Twitter. Repito, @iGlobalComunica. Y bueno, en Facebook nos puedes encontrar como iGlobalComunica, para que también, por favor, nos acompañen ahí y vayamos generando este proceso cada día más amplio de comunidad que pues conformamos todos. Repito, Facebook iGlobalComunica, en Twitter @iGlobalComunica. Y por supuesto, perdón, los invito a que visiten la página del Instituto Global de Comunicación con el nombre completo .com.mx. Bueno, pues es un gusto de verdad también el estar listos para presentar a nuestro siguiente invitado de esta mañana. Su participación nos llena de emoción y pues quiero presentar ahora a todos ustedes al doctor José Guillermo Domínguez Cherit. Él es el subdirector del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, pues en una breve reseña de su historia de vida, desde el 2007 a la fecha funge como subdirector de Medicina Crítica, ha trabajado en diversos protocolos de investigación clínica, en áreas de infecciones, en la terapia intensiva y ventilación mecánica. Durante la pandemia de la influenza H1N1, trabajó activamente en la atención de pacientes críticos con dicha infección y también trabajó con la Secretaría de Salud en el desarrollo de los lineamientos de este tipo de pacientes. Doctor Domínguez, un privilegio tenerlo esta mañana en el taller de Periodismo Científico del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, y al Instituto. De verdad es un honor, obviamente al doctor Fajardo por esta amable invitación que me han hecho en conjunto. Y bueno, pues trataré de satisfacer las expectativas y si no, pues podremos aquí contestar preguntas posteriormente. Bueno, en esta situación actual, perspectiva frente a la pandemia, frente de guerra, trataré en los próximos 20 minutos, pues tratar de un poco ir entremezclando lo que estamos viviendo el día a día junto con las perspectivas, lo que va a futuro. Y bueno, ojalá podamos dejar una imagen real de lo que está pasando y de lo que tenemos que trabajar y lo que esperamos que podamos avanzar rápidamente para llevar esta solución a este gran problema. Desde septiembre del año pasado existe me gusta hacer esta presentación de este libro, de este folleto que sale auspiciado por la Organización Mundial de la Salud en septiembre, donde además curiosamente pues viene ya una imagen incluso del coronavirus, donde realmente nos habla del gran riesgo que corremos como mundo, como población mundial, y esto mucho, bueno, pues obviamente después de la delicia de plática de Toño, bueno, pues ya es poco poderles dar un panorama de lo que él ha dicho, pero bueno, esto es lo que tenemos como enfermedades emergentes y emergentes, y esta es la gran amenaza que tenemos todos. Si se fijan, en rojo pues son las nuevas que están emergiendo con una gran concentración en el área de China, como vemos incluso, pues ya allí pensamos en influenza aviar, coronavirus, como el SARS que estamos teniendo, pero hay algunas otras que estamos nosotros ocasionando, como son el pobre control de algunas enfermedades bacterianas, incluso por mal uso de antibióticos, y algunas otras que están deliberadamente ahí guardadas, como sería el anthrax, que vemos ahí en negro, y que bueno, esto nos hace que el virus, que estemos ante un gran riesgo de múltiples enfermedades virales. Este es quizá el protagonista de esta epidemia y de esta situación actual, donde bueno, ya también hablamos, y no voy a quitar más su tiempo, lo que nos comentaba Toño, de dónde vienen, de este metabolismo, de estos museos que tienen un metabolismo acelerado, y quizá por ello solamente no tienen gran infección en esta especie. Y bueno, un poco de lo que
retomando lo que decía Antonio, cómo actúa, dónde se ancla este virus y cómo empieza a hacer su daño, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues finalmente lo que nos estamos enfrentando es sobre lo que no tenemos control. Entonces, podemos hablar de recursos, y estoy hablando de recursos humanos, recursos materiales, recursos de insumos, en donde, bueno, pues tenemos a lo mejor incorrectos, que probablemente esto ya lo hayamos pasado, inadecuados y pérdida de recursos. Y ese es el punto más importante hablando de recursos inadecuados, que no tenemos una gran cantidad de personal de salud, que estamos perdiendo recursos, y que esto lo podemos poner a un ambiente austero, ¿no? Estamos perdiendo recursos que en algunos estados, incluso en algunos lugares, se llegan a ser tan dramáticos como agua y electricidad, lo cual llevaría a esto. El concepto de transmisión, lo cual nos ha tomado en esta guerra, nos ha tomado de pensar inicialmente que teníamos una transmisión similar a H1N1, sin embargo, posteriormente, rápidamente transmitimos aquí esta tasa de contagio, de transmisión era el 2.5. Entonces hablamos de que esta tasa de ataque, de esta tasa de contagio, pues finalmente lo ubican los expertos entre 5 o 7, después de que habíamos pensado, porque ilusamente estábamos creyendo por los datos iniciales, sobre todo de China, que era muy similar a la influenza, lo cual no fue así. Entonces, bueno, ¿cuáles son los números que tenemos? Esta gráfica quizá nos puede dar algunos números, y en las próximas pláticas ya vi que hablan un poco de infodemia. Bueno, quizá esta información hay que ver que va para bien y para mal. Algunos números vienen mucho más rápido. Estoy hablando de abril 12, hace un mes. Bueno, pues cómo estaban el número de casos, cómo estaban confirmando, cómo iba creciendo esto, cómo iba disminuyendo esta tasa de 0.1 en China, que ahorita es mucho menor, cómo iba creciendo en Estados Unidos, cómo iba creciendo en Europa, quizá ahorita empieza a bajar, y cómo iban aumentando los nuevos territorios. Esto es lo que estamos viendo día a día. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues esto ha afectado la ciencia y nos ha hecho desde conocer cómo se transmite, cómo estamos, cuáles son, qué pasa con los pacientes, incluso asintomáticos, cómo hay compañeros, quizá un punto importante en el que estamos concentrados, qué terapias para curar esta enfermedad existe, la cual hasta el momento no existe ninguna, con la gran esperanza de la vacuna, hablaremos posteriormente, y algunas controversias que hasta la fecha actual parecería el uso de cubrebocas o no, que parecería que va a ejercer un efecto protector. Finalmente llegamos a una fase de pandemia, que fue lo que pasó. Bueno, pues tengamos una fase 3 y que, bueno, persiste, y obviamente con una gran curva acelerada, como lo hemos visto, con esto que pasaba hace una semana, teniendo en el mundo 4.292.000 infectados, con una cantidad de muertes, y que en tan solo en 6 días estamos migrando a 4.628 con 312.000 muertes. Es decir, tiene una gran letalidad, y sobre todo está avanzando en una forma progresiva y brutal, podríamos decir, por el número de afecciones que está haciendo, de nuevos casos y de nuevos países que están. Aquí nos estamos enfrentando, y esta gráfica que la usamos como cómo tenemos que protegernos, los que estamos en el frente de batalla, es a esto. Y me gusta mucho esta gráfica con luz ultravioleta, lo cual vemos cómo todo esto en un paciente simulado con un maniquí, vemos cómo el momento en que tose ante un personal de la salud, el potencial de infección que ya mencionaba Toño, el tamaño comparado con un cabello, y cómo tiene una gran agresión. Y bueno, pues nos ha permitido, dentro de estas perspectivas, irnos adaptando rápidamente, desarrollar estas coberturas que permiten evitar el contagio, y cómo tenemos, y ustedes lo ven, algo totalmente cajero, nos ha permitido ir ideando, ir avanzando y generando conocimiento que finalmente está difundido por el mundo en una forma rápida y precisa para tratar de protegernos, e incluso llegar o evitar este tipo de protección, ¿no? Que afortunadamente existe, aunque obviamente no es lo ideal. Sí ha sido una solución, porque ya también todo mundo sabemos la gran austeridad que hay de mucho equipo de protección personal, lo cual es de gran importancia, porque si bien pasaríamos de un ideal con estas mascarillas N95, que ahora dejan de estar existentes en muchos países, nosotros estamos ya obviamente teniendo un surtido adecuado de estas, pero que son indispensables. ¿Por qué? Porque si como en cualquier situación de guerra, como bien
empiece la plática, bueno, pues el perder un elemento de lucha ante esta enfermedad mortal, pues va a ser un gran deterioro en los equipos. Y no solamente estamos hablando de la persona que está cayendo en ese momento, que está enferma, que por sí es una tragedia, sino la convivencia que ha tenido con otros miembros de su equipo. Acuérdense que funcionamos como pequeños batallones, para seguir usando el ejemplo, que estamos enfrentando en las diferentes unidades de terapia intensiva, en los diferentes sitios del hospital, como un batallón, y que, bueno, al caer uno, aquí además probablemente vaya a contagiar a alguien por esta convivencia, que aunque uno trata de mantener esta distancia adecuada, pues en el momento en que uno se cambia, en el momento en que llega uno a ya abandonar el trabajo o incluso a beber un poco de agua, pues en ese momento probablemente existe una convivencia más estrecha de lo deseable y pueden tener esto. Entonces, no solamente por la falta de ese personal, sino las afecciones colaterales e incluso el gran deterioro psicológico que tiene el equipo, el ver que uno de sus miembros cae, que de por sí estamos entrando en una fase donde ya estamos cansados anímicamente, es un cansancio de que todos los días son iguales, de que todos los días ve uno casos que están deteriorando el ánimo. ¿Por qué? Porque hay fallecimientos mucho más de los que también habíamos esperado en algún momento, y que el área, al menos de la que yo me dedico, terapia intensiva, llega a ser, de acuerdo a reportes de algunos otros países o en algunos centros de Nueva York, incluso, que lo voy a decir con reservas, llegando a 88% de mortalidad en pacientes intubados. Y lo digo con reserva porque es un reporte inicial y que todavía faltan por ver los números finales, que probablemente esto vaya a bajar, y quizá la mortalidad de los pacientes, ojo, sí en terapia intensiva, intubados, llegue a ser muy cercana a un 25-40%. Esta es finalmente una imagen cotidiana, obviamente no es de nuestro hospital, la he tomado de la red, pero es una imagen cotidiana donde incluso es escaso por esta sana distancia, es el agotamiento físico y mental, y que estamos contemplando día al día, y que además sentir esta incomodidad, este calor interno, deshidratarse, no poder sentir adecuadamente lo que uno está haciendo, es realmente muy complejo. Y a veces, como decía, ¿qué es lo que estamos viendo desde el punto de vista clínico? Y esto promete ser muy poco, dado que la audiencia son pocos médicos, pero bueno, hablemos desde casos leves. Muchos, afortunadamente, la mayoría, hay que recalcarlo, están en casa, y esto es algo muy importante. Sin embargo, existen casos graves que ponemos aquí en esta gráfica amarilla, y que, bueno, pues evidentemente estos requieren ya un cuidado hospitalario. Todos estos llegan a ser un problema, porque resulta que ahora, si uno trata de cuidar a un paciente en casa, pues seguramente tenemos muchos problemas, porque no hay ni siquiera, a veces hay escasez de los tanques de oxígeno, no como oxígeno, sino de los receptores, ¿no? O de estos concentradores de oxígeno, por lo cual dificulta que los pacientes tengan un cuidado adecuado. Obviamente, aquellos pacientes que tienen fiebre persistente, que tienen alteraciones de la oxigenación en sangre, pues lo que vamos a recomendar en ellos es que se queden en el hospital para tratar de vigilarlos, porque hasta un 20-30% de pacientes con estos criterios que tenemos ingresados van a requerir terapia intensiva, donde volvemos a tener otro problema, no tenemos escasez de recursos, como lo mencionamos en la gráfica inicial, a todos los niveles. Quizá lo más crítico, lo que más se ha visto a nivel mundial, también un poco por la difusión de las redes, bueno, pues es que existe ya saturación de terapias intensivas donde no alcanzan ni siquiera a proporcionar la atención de un respirador que requiere el paciente, o de una cama, lo cual pues obviamente nos lleva al panorama triste, donde pues los pacientes mueren sin una atención adecuada por falta de recursos. Entonces, lo que hacemos, y es lo que pasaría, esta ruta a la terapia intensiva, aquellos pacientes que tienen indicación por deterioros en signos clínicos, tienen que ir a terapia intensiva. Y vean esta imagen de nuevas tecnologías, que también hablamos de perspectiva, estamos aprendiendo, está desarrollándose algunas cosas, acelerándose el desarrollo de algunas cosas que se venían desarrollando, pero que tenemos acceso a ese tipo de imágenes donde claramente se ve el gran daño que empieza a hacer el virus, donde lo podemos ver no con la claridad de una radiografía, lo podemos imaginar mucho mejor una tomografía axial computada, pero vean este gran daño que está ocasionando, y que viene y que va a progresar inmediatamente en los días siguientes, y que evidentemente, si el paciente no
tiene una atención adecuada, pues el paciente fallecerá. Entonces, empieza a ver y empezamos a entrar incluso a alineamientos y a criterios de bioética para decidir a quién atender en situaciones de escasez de recursos. Hace algunos días, ustedes seguramente están muy enterados de unos lineamientos que sugirió el Consejo Extraordinario General, los cuales fueron rechazados unánimemente, podríamos decir, o casi unánimemente, excepto los que estuvieron involucrados, por aquellos que estábamos relacionados con la atención clínica. De hecho, fijamos una postura a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde íbamos en contra de esa forma de decidir. Incluso había alguna forma de alguna suerte de sorteo para poder decir quién tomaba un ventilador y quién no, y lo cual nos negamos a ese tipo de designación de recursos, y se propuso algo que fuera mucho más humanizado, podríamos decir, con mucho más participación incluso del propio paciente, porque nos ha tocado pacientes que saben cómo es esta enfermedad, que han tenido, que tienen otra enfermedad y que deciden no aceptar este tratamiento avanzado, el tratamiento de intubación mecánica, de ventilación mecánica, y que incluso, bueno, en algunos casos se le hace referencia incluso a la voluntad anticipada, lo cual nos permite quitarnos estas discusiones que a veces pueden ser bizarras, pero que en otras sí llegan a ser muy tristes cuando hay escasez de recursos. Como les decía, y solamente un ejemplo, por el gran sesgo que tengo en mi área de medicina crítica, pues hemos visto diferentes tipos, hemos aprendido que este virus, a diferencia de los otros virus, se puede manifestar de diferentes formas. Y de hecho lo traigo aquí porque había dos tipos y había algunos que no tenían un gran daño pulmonar, y que eso ocasionó también en esta mala información, en esta infodemia, que he visto que también viene alguno de los profesores, los ponentes después de esta presentación, hablando del gran daño que puede hacer. Bueno, el gran daño que puede hacer es que, bueno, sabemos que a diferencia de las enfermedades teníamos dos diferentes contextos de enfermedad, y que ahora sabemos que incluso pueden ser estrés, pero esto ocasionó que circulara mucho en redes sociales que se estaba matando a los pacientes porque se estaban intubando y ventilando, cuando era justamente la idea de apoyarlos, y que esto era otro tipo de enfermedad, que no dejaran que se intubaran. Incluso había videos mexicanos, internacionales, que era una enfermedad distinta, que lo que había era una gran inflamación y una gran coagulación, lo cual es cierto, pero todo descontextualizado. Evidentemente teníamos esta información o esta mala información que conseguía una gran angustia a nivel social. Entonces hemos aprendido que hay diferentes manifestaciones de esta misma enfermedad, y eso lo ha permitido ir también en esta perspectiva de ir avanzando y aprendiendo durante la pandemia, que quizás es una de las grandes diferencias. Entonces, como decían, vean estas imágenes que se han podido desarrollar, esto también son públicas y que incluso fue motivo de reportajes en el fin de semana, pero vean nada más la cantidad de afección que volvemos a tener, incluso presentándose en algunas otras zonas coágulos. Y esto ha desarrollado incluso investigación de nuestro laboratorio, donde hablábamos de que hay escasez de recursos. Bueno, pues desde esta perspectiva estamos desarrollando este ventilador, que es un ventilador que sabemos va a funcionar para las pandemias, para estas situaciones, que no va a ser un ventilador en el cual vaya a permitir equipar en un año que ya estemos libres, yo espero, de esta enfermedad, las terapias intensivas, pero sí es un ventilador que nos va a permitir rescatar vidas, y aquellos pacientes que probablemente no tendrían acceso a un equipo de ventilación mecánica, probablemente lo tendremos. Entonces estamos trabajando desde diferentes puntos, desde conocer la biología, como mencionaba el doctor Lascano, desde otros puntos de vista, como sería el conocer el tratamiento adecuado. Hasta el momento actual no existe un tratamiento específico. Existen diferentes medicamentos que se han desarrollado, y esto ha motivado, si bien en algunas conferencias a las cuales yo asistí hace un par de meses se mencionaba del gran freno que se metía en diferentes aspectos del desarrollo de investigación y de nuevas terapias para diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque estaban parándose en muchos proyectos. Bueno, hemos de decir que obviamente se está hipertrofiando esa cantidad de estudios que existen en relación al virus, al SARS-CoV-2, para tratar de ver cómo está. Entonces, como les decía, hasta el momento actual no hay un tratamiento específico. La gran publicidad, incluso por el presidente de los Estados Unidos, de hidroxicloroquina, parecería que va a tener más efectos secundarios y que algún beneficio, pero les digo, hasta el momento podemos tener medicamentos como este tocilizumab, que ha disminuido, o que la manifestación, sobre todo por la gran cascada de
sustancias inflamatorias que se liberan. Este ha sido un medicamento que probablemente lo ha mitigado los síntomas, sin embargo, sin llegar a curación. Un poco el remdesivir, que sabemos que tiene algún efecto sobre disminuir la estancia hospitalaria. Perdón, quedan 5 minutos, ¿verdad? Por favor. Bueno, pues bueno, ¿cómo es que un catalizador de cambio? Pues hay que, como así, algunas desgracias, ayudamos a impulsar otros aspectos. Bueno, pues evidentemente el COVID en ciencias de la vida, en la ciencia de datos, todo esto ha sido un catalizador y nos ha permitido incluso hacer prácticas innovadoras, nos ha permitido tener otro tipo de actividades de investigación y desarrollo, incluso desde el punto de vista económico, tratar de que no todos vayan a sufrir como lo han venido sufriendo gran parte de la sociedad. Pero bueno, todo esto ha tenido un impacto para bien y para mal, y que dentro de estas perspectivas quizá tengamos una luz al final del túnel, hablando, por ejemplo, cuando uno ve la cantidad de estudios en clinicaltrials.gov, que es este sitio de los Estados Unidos, donde se registran no todos, quizá los más importantes estudios que van en curso sobre en relación al COVID, bueno, pues van 1.546, 17 en México, que van desde conocer la enfermedad hasta el desarrollo de medicamentos y obviamente algo en el que todos estamos esperanzados, como mencionaba Toño, es la vacuna, en donde existen estos pocos sitios comparados con los que están desarrollando medicamentos, con algunos resultados como este que fue liberado el día de ayer, donde, bueno, Moderna, que es una compañía norteamericana, pues acaba de liberar su fase 1 con 3 dosis a diferentes, una respuesta midiendo anticuerpos y de protección para coronavirus, para SARS-CoV-2, bueno, en 8 de los 45 pacientes, diferentes dosis. Parecería que irán por la dosis de 100 microgramos y que tienen alguna cosa con protección a futuro. Entonces, quizá nada más para dar introducción a la plática que yo veía, también era algo importante. Si bien hemos aprendido mucho, como les decía, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos divulgando de una forma responsable, y creo que este instituto que está haciendo esta labor y con este tipo de asociados y agremiados, creo que es lo que estamos buscando para poder aprender y para poder tratar de una forma adecuada en beneficio de esta sociedad y controlar esta que ha sido sin duda la peor de las pandemias que nos hemos enfrentado en el mundo, que esperamos llegue a un fin pronto. Muchas gracias. Doctor Domínguez, pues los agradecidos somos nosotros. Tu participación, por supuesto, nos enriquece. Y la frase de nuestros talleres de periodismo científico es precisamente que tu participación empieza a partir de este momento. La realidad es que lo que somos nosotros es un puente de unión entre todo el espacio de los periodistas, los divulgadores y los influenciadores sociales, y por supuesto ustedes, los médicos, los doctores, los científicos, que a través del conocimiento pues nos ayudan a lograr pues tener información clara, precisa, contundente, por supuesto ética y veraz para todas las personas que nos siguen a partir de nuestros medios, a partir de Internet. Así que pues te agradecemos muchísimo esta participación, y todas las preguntas que los periodistas tengan te las haremos llegar para que a su vez tú, además de compartirnos generosamente tu presentación, puedas pues dar respuesta a las preguntas específicas que cada uno de ellos tenga. Claro que sí, muchísimas gracias, y es un placer estar con ustedes y estoy a la orden. Muchísimas gracias, doctor Domínguez. Pues bueno, estamos listos entonces, siguiendo con mucha puntualidad nuestro programa, como debe de ser en todo este ejercicio de los webinars.